El gobierno de la tarde. Luego de conocer la decisión del presidente Joaquín Balaguer de que iba a buscar la reelección, algunos recordarán eso, cuando la oposición completa se retiró de las elecciones y dejaron a Balaguer solo. Que le sirvió la jara de muletilla ahí. En ese entonces, el coronel Donald J. Crowley, agregado militar de la Embajada Norteamericana en el país, quien fue secuestrado el 24 de marzo de ese año, viajó hacia Washington, regresando semanas después para identificar a los acusados de su secuestro. Y de ahí podemos nosotros hablar 3 días. En 1974, Joaquín Balaguer emite el decreto 4476, con el cual instituye el 18 de abril de cada año como Día del Locutor Dominicano. En el 2008 murió a la edad de 83 años Lucy Mercedes Hernández, que era la viuda de Nicolás Silva, presidente fundador del PRD. Y en el 2011-2012 se consigue en República Dominicana por segundo año consecutivo un récord Guinness por completar las 1000 horas de lectura continua y en voz alta en un maratón en el que participaron 900 jóvenes. Y a propósito de eso, tenemos un dominicano cantando para romper el récord Guinness de cantar sin horas ininterrumpidas, Andrés. Sí. Tiene ya 3 días. Hoy creo que termina, ¿no? Hoy terminó. Creo que terminó hoy. ¿Terminó? Ya. Sí, creo que terminó hoy ya. Carlos Silver. Creo que terminó hoy. Todas las horas que le faltaban, ¿cuántas canciones habrá cantado? No tengo ni la menor idea, pero lo cierto es, ahorita alguien nos llamará y nos dirá cuántas canciones cantó Carlos Silver para mantenerse todas estas horas, 85, creo que tenía 85 horas. No se detuvo en su objetivo, 5 días estuvo Andrés cantando para poder ingresar al libro de récord Guinness con el lema RD no se rinde, que ya ha superado más de 80 horas cantando en la Casa de Cristal que se levantó en el Parque Eugenio María de Hostos frente al malecón. La tarde de hoy él debía terminar el reto entonando canciones por 105 horas. Todavía no la ha terminado, pero las va a terminar. Quien ha cantado ronco y pausado por el esfuerzo físico, con el apoyo de algunas empresas privadas y con el soporte médico de la clínica Cruz Jiminián. Ahí tienen una ambulancia de emergencia prestada tiene 20 médicos para atenderlo, Andrés, pero puede ser que hoy entremos entonces al récord Guinness. Y vámonos a las informaciones, cortesía de nuestro diario Z Digital. Más de 113 millones de personas de 53 países padecieron hambre extrema en el 2018, especialmente en el Yemen, la República Democrática del Congo y en Afganistán. Y según un informe publicado hoy que pone de relieve que las guerras y el clima fueron los principales motivos de la carencia de alimentos, todo ello ha quedado en un comunicado que se ha dado a conocer con motivo de un acto organizado por la Red Global contra la Crisis Alimentaria, que reunió en Bruselas a representantes de la Unión Europea, de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura y del Programa Mundial de Alimentos. Los conflictos bélicos, el cambio climático y la crisis económica motivaron por ese orden las deficiencias alimentarias. Altiz Dominicana rechazó este martes las imprecisiones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones al señalar que la compañía no entregó la información que le fue requerida a raíz de la falla técnica que afectó a su red la semana pasada, tal y como señaló el ente regulador. Asimismo, la operadora de telecomunicaciones afirma haber cumplido por completo con las compensaciones a sus usuarios después de que esta mañana el Indotel informara en un comunicado de la apertura de un procedimiento sancionador administrativo contra Altiz. Según el Indotel, con esta medida busca sancionar la falta de información, ya que Altiz debió suministrar datos al órgano regulador a partir de la interrupción del servicio, y sanciona además el no establecer medidas de seguridad en la infraestructura de su red para garantizar la continuidad de los servicios de voz y datos móviles. La Armada de República Dominicana informó este martes que retornó a territorio nacional 56 pescadores dominicanos que fueron detenidos en Jamaica acusados de pesca ilegal. A través de sus redes sociales, el organismo indicó que estos retornaron en el guardacostas Orión al puerto de Cabo Rojo Pedernales y fueron entregados a sus familiares en perfecto estado de salud. En un comunicado anterior, la Armada había explicado que el pasado sábado 30 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana notificó acerca de que varios pescadores dominicanos fueron detenidos en acción llevada a cabo
cabo por la Guardia Costera de Jamaica al momento de realizar actividades de pesca ilegal en aguas jurisdiccionales de dicho país. El canciller Miguel Vargas Maldonado, que hoy intervino en Miami en el Foro Estratégico Mundial, defendió la necesidad de una negociación práctica que pueda llevar pronto a una solución de la crisis en Venezuela. Tras haber expuesto las oportunidades de inversión en la República Dominicana ante el foro, Vargas indicó que el gobierno dominicano está dispuesto a contribuir a todo lo que sea concluyente para el retorno a la paz y la democracia del pueblo venezolano. Así respondió a una pregunta sobre si el gobierno del presidente Danilo Medina respaldaría una iniciativa para aceptar en la OEA a un representante de Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países, Estados Unidos incluido, como presidente interino de Venezuela. Y el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, llamó este martes a los jóvenes dominicanos a inscribirse masivamente en el PLD. La petición se produjo luego de que la organización oficialista, en la reunión de ayer lunes del comité político, tomara la decisión de abrir el padrón del organismo para la inscripción de nuevos adeptos. Ha llegado el momento de incorporar a miles de jóvenes que se sienten PLDistas, que han trabajado por las victorias del PLD y que merecen su espacio en la toma de decisiones, precisó el señor Peralta en su cuenta de Twitter. Si ustedes quieren saber más de todas estas informaciones, solo tienen que entrar al diario Z Digital por cualquier plataforma de internet o simplemente entrar a nuestras redes sociales con el usuario único Z Digital, al igual que en el canal de YouTube Z Digital, donde también tenemos un amplio, importante e interesante chat colectivo de todos nuestros interactivos. Bueno, un breve comentario sobre la propuesta del presidente Danilo Medina de modificación de la ley 8701 de seguridad social, porque en lo que respecta a la actividad que se supone, digamos, de mayor interés para el sector laboral, que es esa discusión sobre la cesantía, el presidente de la República, que dijo con mucho énfasis en su discurso que el código laboral se iba a transformar y que iba a haber, en lo que respecta a la cesantía, un acuerdo ya establecido. Resulta y viene a ser que el propio ministro del Trabajo, el señor Winston Santos, dio constancia pública de que el sector laboral no fue consultado. Fíjense ustedes, eso es algo sencillamente extraordinario, suponiendo incluso lo que se estila en la tradición occidental respecto de los programas de bienestar social en sentido general para obreros, para estructuras familiares, etcétera, que siempre es un gobierno tripartito. El gobierno, los jefes de las empresas, los empresarios y los trabajadores. Bueno, el ministro dijo que los sindicalistas no conocían a plenitud cuál era la propuesta del presidente. O sea, no la conocían, por supuesto, porque no fueron convocados. La proposición que hizo el gobierno es diferente respecto de la demanda de que un derecho adquirido, como lo era la cesantía, se mantuviera en el Código del Trabajo de la República Dominicana, que es una conquista incluso trujillista, porque si hay algo que tenemos que admitir, que el Trujillo reprodujo una parte importante de las consideraciones sobre seguridad social que el mariscal Bismarck implantó en esa Alemania conflictiva, en esa Alemania necesitada de una unidad nacional y de un ente de protección social que le diera garantía después de las decepciones de la derrota de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda. Después de esas decepciones necesitaba este tipo de aliciente.
Pues no, el propio ministro dice que los sindicalistas no conocían a plenitud la propuesta. Por lo tanto, no es cierto lo que la Confederación Patronal señaló respecto de acusar de precipitados a los dirigentes de las centrales obreras por haber abandonado el diálogo. E incluso una parte importante de la prensa escrita, como quien dice que le cargó el dado a los sindicalistas. Y es el ministro del Trabajo el que le saca las castañas del fuego de alguna manera en este momento. Pero sí es un mal síntoma. Es un mal síntoma porque en ese discurso triunfalista el presidente dio por cerrado un conflicto vital, fundamental, un derecho adquirido. Repito, incluso en las cosas... Yo me sorprendí de que se reunieran otra vez, yo creo que ya estaba resuelto. No, lo que acaba de decir el ministro de Trabajo, en cierta forma, justifica la actitud de los sindicalistas, en el sentido de que ellos abandonarán la mesa de las negociaciones, puesto que ya había sido pactado, pero con el gobierno y sin contar con ellos, lo relativo a la creación de un instituto que forma parte de esa estructura previsional. Aquí esas estructuras previsionales, y tenemos que ser sinceros, no han servido nada más que para joder a la clase media y al ciudadano común. Y para que el capital financiero se embolsille miles de millones al mes. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:27. En Nueva York, la madre del estudiante dominicano que asesinaron afuera de una bodega de nombre Lisandro Guzmán Félix Jr., ¿ustedes recuerdan ese caso? Un caso muy... Asesinado por los pandilleros de los Trinitarios en el Bronx el pasado 20 de junio, ha pedido una sentencia de 300 años de cárcel para quienes sean hallados culpables del homicidio de su hijo, añadiendo que la condena deberá establecer un ejemplo para que crímenes tan brutales no vuelvan a ser perpetrados. La señora Leandra Félix ha hablado con los medios locales el pasado viernes después de salir de la sala en la Corte Suprema Estatal del Bronx, donde se lleva a cabo la vista preliminar para el eventual juicio fechado para este 15 de abril. A los 5 principales sindicados, miembros de la banda de los Trinitarios, quienes, dice la policía, fueron los que ejecutaron el asesinato, algo que quedó captado en un video que le dio la vuelta al mundo. La madre de Junior denunció que los abogados de los pandilleros podrían enfrentar, que ellos, los pandilleros, pueden enfrentar cadena perpetua, pero los abogados están presionando a los fiscales para negociar una sentencia de 25 años y minimizar cada puñalada, machetazo y golpe letal con lo que asesinaron a su hijo. Recordó que desde el primer día, ella, la familia y la comunidad en general reclaman que se haga justicia aplicando el tiempo máximo que merecen los asesinos. Dice que no se han establecido, según los argumentos de los abogados de la defensa de los pandilleros, que no se ha establecido que las estocadas específicas propinadas por cada uno de los 5 asesinos o supuestos asesinos fueron la causa de la muerte de Junior. Eso es lo que se llama un sofisma de argumentación, porque, ellos quisieran determinar cuál de las puñaladas fue la que lo mató. Y además saber cuál fue el que se la infirió. Medir los cuchillos. Exactamente. Entonces, inclusive, ahí se están discutiendo hasta de qué tamaño eran las trompadas. ¿Quién le dio un jalón y quién no le dio un jalón? Para tratar de minimizar cada cosa en cuanto al altercado que vivió Lisandro González. Resulta que después se determinó que lo mataron por equivocación, Andrés, que había un video donde salía la novia o compañera de uno de los pandilleros, salía con esa persona y ellos supuestamente confundieron a Junior con esa persona con quien salía la novia de uno de los pandilleros y por eso ellos fueron y le cayeron en turba y lo mataron. Le dieron machetazos, puñaladas, trompadas, como ellos mismos dicen que algunos le dieron trompadas y jalones, pero que ellos no saben si de eso fue que él se murió. Lo digamos, favorable es que en los Estados Unidos este tipo de cosas sí que pasa por la justicia. En este país, si usted tiene dinero, puede hacer muchas cosas y puede contar con que con un buen abogado y un dinerito que circule por abajo, podría obtener una sentencia favorable en casos incluso escandalosos.
porque uno no... Mira, yo leía hoy estadísticas respecto de la aceptación de la justicia en la República Dominicana, y si yo fuera el procurador andara con una funda negra en la cabeza, o el de la Suprema, me pusiera mi funda negra cada vez que me monto, porque va de 19 la credibilidad a 21%. Pero Mariano se la va a poner pronto, porque ahora cuando él deje de ser presidente de la Suprema, ya él se va de ahí. El procurador no, hay que emitir un decreto para quitarlo, pero en cuanto a Mariano y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cada una de las salas, estamos en el mejor momento, en buena mano está el pandero, porque ahora con este Consejo Nacional de la Magistratura, donde se han evaluado los que quieren reelegirse en esos cargos y se han evaluado los que quieren aspirar para las dos nuevas posiciones, se supone que ahí tiene que salir, entre comillas, lo mejor. Y tú sabes que yo soy de opinión, Andrés, que... Ayer circuló unas notas que iba a leer sobre eso. Las dejé. Pero hay ya apuestas y hay rumores alrededor. Claro. ¿Quién sale? No, es casi seguro que Luis Henry Molina, un hombre del presidente Danilo Medina y de Gustavo Montalvo, va a la presidencia de la Suprema. Es casi seguro. Pueden anotarlo ahí, Luis Henry Molina, y uno que fue el que homologó lo de Odebrecht, aquel acuerdo con Odebrecht, iría como a sustituir a Miriam Germán. Esa es, o sea, ya eso parte está, de los ya eso se sabe, de lo que circula en los mentideros políticos de este país, y que muchas veces tienen fuentes importantes. Ayer me llegó a mí esa decisión. Luis Henry Molina a la presidencia de la Suprema y a la primera sala penal, no me acuerdo cómo se llama, Oquendo, qué sé yo. Ese Oquendo juez, Quevedo. el juez que legitimó el acuerdo del gobierno se llama Danilo Amador Quevedo. Bueno, el que legitimó el acuerdo de Odebrecht con el gobierno, que recuerden ustedes que el magistrado José Rafael Vargas se negó a homologar, e incluso dio algunas directrices. Él lo devolvió, hubo que rehacerlo, porque él dijo que eso no era. Él dio algunas directrices alrededor que eso no era un de cómo se acuerdo. instrumentaba. Y buscaron a este que de seguro lo iba a homologar, porque ellos estaban seguros de eso. Y ahora parece que lo van a premiar. Después de las directrices que dio el magistrado José Alejandro Vargas, que le llevaron un acuerdo que él decía que en buen derecho él no podía homologarlo y que ni siquiera le tocaba. Y luego de esas directrices, él devolvió el expediente y el Ministerio Público lo arregló, para decirlo en un lenguaje llano, y le hizo las correcciones que había sugerido el magistrado. Entonces lo llevaron y le tocó al magistrado Quevedo, quien ciertamente lo homologó. Bueno. De hecho, no le tocaba a él tampoco juzgar nada más que la composición del expediente, porque ahí no había ninguna acusación, ahí simplemente se le había llevado un expediente como si se hubiese usado un proceso abreviado, y ya lo que se llevaba ahí era un acuerdo. Lo que él tenía era que homologarlo o no homologarlo, simplemente, porque no le tocaba hacer más nada, no estaba dentro de su jurisdicción, ni tampoco era un proceso en el que él podía decir otra cosa. Pero lo cierto es que lastimosamente ese acuerdo se homologó. Pero tú sabes una cosa, que en Perú se homologó ese mismo acuerdo. Sin embargo, eso no fue óbice para que no salieran los resultados de las investigaciones tal cual el país lo estaba pidiendo. Perú no tiene un acuerdo, tiene dos, porque Perú ha investigado no solamente los sobornos, Perú lo ha investigado todo. Andrés, en Perú se sabe cuánto se cogió de Brecht adicional de cada obra, cuánto le sobrecargó a cada contrato, a cada préstamo. Sabe además cuánto se dio en sobornos por encima de lo que dijo Odebrecht, que declaró, aún teniendo dos acuerdos. O sea que el acuerdo en sí mismo no era motivo para que las cosas no se hicieran correctamente. Bueno, y en este país no ha servido para nada el acuerdo. Incluso el propio procurador
se negó a investigar con los encartados en Brasil, no los fue a interrogar, tuvo la buena pro del juez de instrucción, que le dio autorización, la resolución 069 famosa, pero que la Procuraduría la obvió, no hizo caso después de haberla pedido, no viajó a buscar ningún dato. Realmente aquí no ha habido ninguna investigación con relación a Odebrecht. Cualquier resultado que pueda emanar el juez, que tiene la responsabilidad de evaluar las pruebas, cualquier resultado se puede justificar porque ciertamente aquí no hubo investigación. Ahí no hay un consorciado, ahí no hay una auditoría relativa al aumento de los costos. Los consorciados tienen que venir involucrados con las sobrevaluaciones, ojo. Ahí no, porque no hay estudio de sobrevaluación, no hay auditoría. La Cámara de Cuentas no hizo nada al final, después de haber anunciado varias veces que lo iba a hacer. ¿Para qué usó el dinero que le adicionaron? Bueno, pero para lo que le diera la gana, pero no hicieron nada, la Cámara de Cuentas no hizo nada. Y ahora, en lo que respecta a Rondón, yo he estado siguiendo de cerca las argumentaciones de los abogados y de la parte de la fiscalía. Yo me compré una caja de palomitas nada más para tirarme y es dándose los discursos de defensa de los acusados. Es como darle la vuelta a la noria. Son los mismos argumentos. Por ejemplo, en lo que respecta a los contratos, los propios acusados fueron quienes depositaron los contratos para que la Fiscalía pudiera incluirlo en el escrito de defensa. Y ellos explicaron que el primer contrato de representación firmado por Rondón se realizó el 16 de marzo en el 2001, luego de que el consorcio brasileño se mostrara interesado en obtener proyectos de construcción en la República Dominicana y el imputado fuera contactado por la Embajada de Brasil en el país con esos fines. Bueno, el que quiera leer una declaración de Miglacio sobre cómo apareció Rondón, que se meta a internet y busque en YouTube la declaración de Miglacio sobre esto, cómo apareció en el escenario. No es así, son muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos un aparato de investigación verdadero, porque la implicación de los políticos y del gobierno mismo como tal, en el caso de Odebrecht en la República Dominicana, ha impedido que el caso Odebrecht se conozca a fondo, que se trabaje. Lo que va a ocurrir, va a ocurrir. Y si acaso, digamos, quedarán algunos referentes emblemáticos del nivel de la corrupción sistémica que hay en este país, pero el caso va a quedar muy mal parado. Hay que ver los escarceos entre abogados de la defensa y los fiscales, porque no hubo investigación ni ningún interés por conocer la verdad, por buscar a los verdaderos culpables. No podía, porque el dueño del gobierno es el que nombra al procurador y el gobierno está involucrado de arriba abajo con Odebrecht, como están involucrados otros estamentos políticos también, que de alguna manera, yo no sé cuál, pero cogieron también. Porque Odebrecht no tenía más que una política respecto de su procedimiento para expandir la estrategia de colocación del capital brasileño, que fue una acción de Estado. Y esa estrategia tenía tres aspectos. Uno, soborno. Sobornar a los funcionarios que tenían poder de decisión sobre los contratos. Dos, sobrevaluación, que era correspondiente, por supuesto, con el primero. Y tres, financiación de campañas electorales a gente con posibilidad de acceso al poder real para que en el caso de ganar y una vez en el poder les facilitaran la mayor cantidad de contratos posibles en las condiciones de desenvolvimiento que Odebrecht tenía. Es tan así que tuvieron que especializar una oficina, la Oficina de Operaciones Estructuradas, para que el procedimiento que ellos establecieron de estos 3 puntos
soborno, sobreprecio y financiación electoral, caminara como si fuera un producto que se vendía al por mayor en el extranjero. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde. Vamos a tratar de entrar en contacto con la Oficina Nacional de Meteorología en unos minutos para saber en qué va la vaguada que nos tiene hoy, pues relajaditos y usando una ropita más abrigada, porque ciertamente el clima está de lo más agradable. Aunque cada vez que llueve, cada vez que caen dos gotas, ustedes saben cómo se pone el tránsito. La gente se pone como bruta, ¿será, Andrés? Bueno, Algo el tránsito se trastorna mucho cuando llueve. Miren, Realmente. renunció el presidente de Argelia, Bouteflika. Este nombre tal vez a mucha gente no le suene, pero yo les voy a decir ahorita por qué se los menciono. Varios días de protesta hacía ya que tenía la presidencia de Argelia, que por cierto tenía 5 periodos consecutivos siendo presidente, y ahora el hombre silla de rueda, viejito, enfermo, no tenía la menor idea de muchas de las cosas que pasaban en Argelia, pero él y sus correligionarios querían ir otra vez a un nuevo proceso electoral que, por cierto, los 4 anteriores habían sido tildados por aquella oposición, entre comillas, de irregulares, de que se había dado todo tipo de expresión del manejo del poder del Estado sobre los procesos, esos 4 procesos electorales, y que lo mismo aparentemente se iba a hacer en este momento. Pues ha dimitido Bouteflika, días de protesta había contra su intención de presentarse como candidato para un 5º periodo presidencial, y él hoy, hace una hora, anunció su dimisión al cargo. Bouteflika ese día ya en el gobierno argelino. Había sucedido nada más y nada menos que a Henri Boumediene, que era una figura emblemática de la lucha de liberación de Argelia, ese periodo de muchas guerras. Hay una película famosísima que se llama La Guerra de Argel, y una enorme bibliografía sobre el efecto que tuvo la Guerra de Argel en Francia, que es una sociedad que se autodefine siempre como portaestandarte de la civilización occidental, el siglo de las luces, es la ciudad luz, la ciudad donde los sistemas filosóficos de pensamiento se presentaron por primera vez, la ciudad de Pascal, la ciudad de Voltaire, la ciudad de Molière, la ciudad que creó nada más y nada menos que el pienso luego existo de Descartes, el cartesiano, y fundó todo lo que va a ser el pensamiento fundamental de la cultura occidental, que es el racionalismo cartesiano. Es decir, ese orgullo del mundo francés se desplomó en la Guerra de Argel, y Boumediene, al que sustituyó Bouteflika, que tiene muchísimos años ahí, que le pasó como Horacio Vázquez, que Horacio Vázquez, porque el poder es adictivo, Horacio Vázquez vino en condiciones desastrosas de una operación de los riñones en los Estados Unidos. Para la época eso no estaba tan avanzado y era una operación de altísimos riesgos. Y sin embargo, aunque venía de lo que se llamó la prolongación, intentó reelegirse de nuevo y produjo la aparición de Trujillo en el escenario de la historia, que se chupó 30 años de dictadura, dictadura bestial, y que continuó con el encanallecimiento de todas las instituciones, que ese maldito hábito de creerse insustituible tan pronto alcanzan el poder ha generado en la sociedad dominicana. Ese es como hábito a los 3 años que le entra eso, Andrés, si tú te fijas. Le entra de una vez, porque adictos. la gente comienza a lamberlo y a decirle que son los mejores, que sin ellos este país se hunde, y que mira cómo tienen a este hombre ahora, a el Danilo Medina, que juró hasta por Dios. Por cierto, Leonel lo compara con Bouteflika. A Danilo, hay un artículo. Y con Lili también lo comparó ayer en el artículo. Todos los artículos de Leonel Fernández de un tiempo para acá son para Danilo. Si usted sabe leer entre líneas, lea los artículos de un año para acá de Leonel Fernández, de los sobrecitos para acá, para que usted comprenda cuál es la analogía que él hace, sin mencionar el nombre, porque Leonel Fernández es una persona de pluma fina, cómo él hace una analogía indirecta
entre el presidente Danilo Medina y a todo el que él le da la gana de meter en ese artículo global. Lo comparó con Bouteflika. Pero hay que decir. Ese artículo de Bouteflika es para leerlo con una botella de vino, Andrés, porque ciertamente es exquisito. Ese es un país musulmán, ¿eh? Estamos hablando de Argelia, un país que tiene mucha reserva petrolera, mucho país muy petróleo, rico, a pesar de que la gente vive en una calamidad terrible de manera un país permanente. Con riquezas. Y que tiene una migración permanente hacia los países europeos. Miren, Bouteflika tiene ahora mismo 82 años, pero él está gobernando Argelia desde el año 1999. Ya tiene, ¿cuánto? 20 años. De ahí para acá, no, tiene más, ¿verdad, Andrés? Del mucho 99 más. Para acá. O imagínate, 99. Tiene casi lo mismo que Trujillo. Pues Bouteflika entiende que con sus 82 años de edad, su ACV que le dio en el año 2013, por lo que duró casi un mes interno en un hospital de París, él todavía tiene condiciones. Evidentemente que él no quedó en perfecto estado. De hecho, quedó con lesiones que se consideraban en aquel momento, en el 2013, que iban a ser severas y que serían incompatibles con la gobernabilidad de Argelia. Pero Bouteflika le dio para allá de todo modo. Y él decidió que él era el padre de la patria, sumo pontífice, el único benefactor que podía tener ese país. Y bueno, la situación y la coyuntura política ciertamente le dio ganancioso en 4 ocasiones y esta en 5 ocasiones. O esta sería la quinta. No, esta sería la quinta. Y bueno, ahí se quedó el señor Bouteflika, pero hoy ha dimitido, ya se salió de Bouteflika. Ahora quien asume la posición es el presidente del Parlamento, el señor Ben Salah, que tiene la designación de convocar elecciones en un plazo de 90 días. Pero busquen el artículo del Observatorio Global donde Leonel Fernández habla de Bouteflika y después ustedes me escriben y ustedes me dicen a quién él le escribió ese artículo. Pero cuando ustedes descifren ese, entonces busquen el de los sobrecitos y de los sobrecitos para acá lo van a leer todo con la misma botella de vino porque toditos son para Danilo. Buenas tardes para José Luis Mendoza. Saludos, ¿qué tal? Saludo cordial. El norte de África no ha tenido históricamente mucha fortuna después del periodo de descolonización. El antiguo Sahara francés esencialmente ha tenido graves problemas tras la salida de la metrópoli para generar procesos que sobre todo sean consistentes en generar un Estado de Derecho sólido. Si bien son países que como quiera traen inversión, como quiera la traen, el norte de África, su costa norte. Y tienen infraestructura también. No, y sigue siendo muy atractivo, y sobre todo para el turismo europeo. Y recursos naturales. El caso, por ejemplo, de Marruecos, sí. El caso de Túnez, la región de Cabilia, esencialmente. Marruecos trae mucho turismo. Muchísimo. Bueno, Túnez, cuando pasó lo que pasó con el famoso vendedor de pescado, sí. Una de las preocupaciones más grandes, sobre todo los países de la Unión Europea, era la cantidad de turistas que estaban in situ dentro de ese país. Un pequeñito país que tiene mucha historia, porque es bueno recordar que lo que hoy es Túnez era nada más y nada menos que la costa del Imperio Cartaginés, el Imperio Fenicio, y tiene un gran atractivo histórico, insisto, esa cordillera del Atlas, que también es una de las cosas más raras de África. El norte de África tiene una cordillera que tiene pueblos, que tiene ciudades altísimas, donde cae nieve, aunque a usted le vaya a sorprender el dato, sí. Y donde pues habitan sobre todo algunas tribus interesantísimas. El caso libio, por ejemplo, para seguir con la costa norte, donde entre beberers y otras tribus importantes, los tuaregs también, viven como vivían hace 1000 y tantos años, sin necesidad de reconocer las fronteras oficiales de los países. El problema está a nivel político, en que los militares se sirvieron siempre con la cuchara grande a raíz de golpes de Estado. Por ejemplo, Muammar al-Gaddafi originalmente fue un coronel de 27, 28 años de edad, que le dio un golpe de Estado al rey Idris. Si bien Gaddafi salió un gobernante muchísimo más preparado para la tarea de lo que muchos pensaban, y miren que con esto no le estoy desconociendo sus desmanes, terminó haciendo una obra importante, terminó generando una obra física. Tenía un buen estado de bienestar. Sobre todo porque Libia es un país de casi 2 millones de kilómetros Había cuadrados. Una situación muy contradictoria en lo que respecta al estado de bienestar, porque, por ejemplo, el nivel de escolaridad en Libia era considerable. En comparación al resto de África, exactamente, se habían subsanado sí. deudas sociales enormes. Y los satisfactores sociales muy elevados, porque a pesar de que tenía la concentración de toda la riqueza, era muy hábil en lo que respecta a satisfacer demandas populares. Claro. Incluso eso originó
la posibilidad de su larga permanencia en el poder. La de todos, diría yo, porque Sí. el norte de África era probablemente, y ahí es donde está mi grave crítica a la primavera árabe, a lo que se vendió como primavera árabe, para mí un engaño, un timo hacia las sociedades occidentales. Ahí está la señora Hillary Clinton. Hillary Clinton Y el gobierno que armó todo el tinglado de la primavera árabe. Ella, y con el apoyo inestimable de gobiernos europeos como el de Nicolás Sarkozy, el de Silvio Berlusconi, el de el español que ahora quiere pacificar el mundo desde Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero. Casualmente la misma gente que antes había recibido a un Gaddafi que ya había sido domesticado por la banca occidental, que ya le estaba prestando dinero a un montón de gente. En el caso de que le había pagado lo del avión. Totalmente, había pagado los todas seguros, las demandas de Lockerbie, todo. Todas las demandas del atentado de Lockerbie. Las había pagado y había incluso entrado en componenda, por ejemplo, con Italia para abastecerle a través de los importantes gasoductos que cruzan el Mediterráneo, de sobre todo gas natural y petróleo. El caso Bouteflika no tiene la brillantez, sobre todo en aspectos infraestructurales, que tuvo Muammar al-Gaddafi, pero sí hay que reconocerle al menos políticamente. Salvando sus diferencias. No, déjame explicarte un poco lo de Argel, que yo conozco desde adentro, porque en una coyuntura determinada estuve allí. En Argel lo que sí existe es un tipo de riqueza latente y de influencia de la cultura europea. Es un país rico en materia petrolera, por ejemplo, muy rico. Y aunque es musulmán, tiene los aires de la influencia de la cultura occidental a través de la zona europea. En Argelia hay una zona europea muy amplia, en la que viven franceses, ingleses, españoles, etcétera. Amplísima, es una zona que separa la zona árabe y que tiene una vida que parece que coexiste en tiempos diferentes con el resto de Argelia. O sea, las muchachas, por ejemplo, argelinas, van a la universidad y se ponen todos los aprestos que el musulmán le impone a las mujeres. Pero tan pronto cruzan a la zona europea, se lo quitan y tú la ven jean. Tú no sabes que es la misma porque tienen en otra coyuntura la cara tapada. Pero son las mismas las que pasan a la zona europea. El proceso de construcción del desarrollo de los países del norte de África siempre ha sido difícil. Cuando llega la independencia, posiblemente el líder más carismático que tenía Argelia para quizás que su desarrollo hubiese sido distinto era Ben Bella. Ben Bella, claro. Ben Bella penosamente dura 3 años en el poder, solamente 3 años. Viene el golpe, viene Boumediene, que dura 13 años. Quizás hablamos de Boumediene ahorita, que era un dictador, el de los dientes para adelante. Sí, Boumediene, que tipo era sangriento. Tenemos una llamada en la línea. Es Félix Rodríguez, predictor de la Oficina Nacional de Meteorología. Hace un rato hablábamos de que llueve en Santo Domingo. Creo que ya se ha calmado un poco cuando nosotros miramos hacia afuera. Pero desde cerca del mediodía hacia acá teníamos una lluvia constante. Félix, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, como tú acabas de decir, principalmente después del mediodía se han estado registrando estas lluvias que han sido de moderada a fuerte y se han concentrado efectivamente, como tú acabas de decir, en el Gran Santo Domingo, la provincia de Monteplata, San Cristóbal, Monseñor Noel, La Vega y otras localidades de la Cordillera Central, la zona fronteriza. Solamente en esta zona que le acabo de mencionar es donde se han estado generando las lluvias y esto obedece a una vaguada que actualmente está incidiendo sobre el país. Pero en el resto del área, o sea, en el resto del país, lo que ha estado predominando es un cielo principalmente soleado con ausencia de lluvia. O sea, que estas lluvias han sido muy focalizadas en esta zona que le mencioné. Ya entrada la noche, en la medida que vaya avanzando la tarde, la misma van a ir desapareciendo y quizá hasta primeras horas de la noche, en algunas localidades de la Cordillera Central, es posible que las lluvias se prolonguen, pero ya entrada la noche, la misma irán desapareciendo en las zonas donde se han estado registrando. Para la noche de hoy y mañana. Para el día de mañana, estoy pronosticando alguna lluvia dispersa, muy focalizada, no van a tener la intensidad
como las que han estado ocurriendo en el día de hoy, y será para mañana en la tarde, y se van a concentrar principalmente sobre los sistemas montañosos de la cordillera central y algunas localidades del nordeste en horas de la tarde, por la misma vaguada para el día de mañana. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Habrá perspectiva de lluvia hacia la zona que ha sido azotada por la sequía? No. Para los próximos días no esperamos lluvia para allá. O sea que luego de esta vaguada se acabaron las lluvias, por ahora. No, por lo menos hasta mañana todavía podrían estar ocurriendo alguna lluvia muy focalizada, pero no para el noroeste y el norte, donde está mayor acentuada la sequía. Ya para el jueves lo que esperamos es un ambiente de poca lluvia en sentido general, pero según estaba haciendo los análisis veo que para el fin de semana se acerca otra vaguada. Muy bien. Pero es importante que la población sepa, que donde está mayor acentuada la sequía, que es en el noroeste y en el norte, ya ahora en el mes de abril termina el periodo de lluvia para esa zona, porque el periodo de lluvia para el noroeste y el norte, climatológicamente, es de noviembre hasta abril. ¿Por qué? Porque la lluvia en el norte la producen los sistemas frontales que se mueven desde Estados Unidos. Entonces, en este periodo frontal no han dejado la lluvia, o sea, no han dejado las precipitaciones suficientes, y por eso es que la sequía se ha acentuado tanto en esta zona. Entonces, lo que significa que a partir de abril ahora, entonces empieza la sequía estacional en el noroeste y en el norte. Entonces las lluvias se van a trasladar en todo lo que es la llanura costera caribeña, porque van a empezar a desplazarse las ondas tropicales que se mueven desde la Altagracia, San Pedro, y por lo general dan la lluvia en todo lo que es la llanura costera caribeña. O sea, que al menos que no venga una estructura meteorológica importante que pueda dejar acumulados importantes en el noroeste, todo lo que indica es que esa sequía va a seguir prolongándose. Bueno, volvemos a la posición anterior, entonces, a la gente que proteja pues las cuencas, que utilice de la forma racionada el agua y que tome en cuenta todas las recomendaciones que ha dado meteorología y que ha dado la CAS. Gracias, Félix, por habernos pasado ese reporte del tiempo. Volveremos contigo mañana si Dios quiere. Está bien, un placer. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Bueno, la verdad que la gente manda muchas cosas por las redes sociales y uno se entretiene. Hay una serie de crímenes que se cometieron el inicio de esta semana que han llamado mucho la atención y la gente sigue mandando diferentes videos por las redes sociales, todos muy descarnados, todos muy duros. Y ojalá que los medios de comunicación no se unan a esta ola en la que solamente sufren los familiares de quienes quedan siendo las víctimas. Hay una tendencia, bueno, hay que decir dos cosas. En algunos medios se toman la molestia, Yulisa, de por lo menos advertir las condiciones del material, pero sabemos que sobre todo los más jóvenes no van a pararle a eso. Qué mal. Y después le van a dar play al video. Quería señalar finalmente, y sé que don Andrés y Yulisa hicieron una exposición sobre el tema argelino, que hay una idea que hace mucho se discute sobre ciertas zonas del mundo, y es la idea de que la democracia representativa, tipo occidental, elecciones, representación directa, como que eso se aprende de la noche a la mañana, como que con 2 bombazos un país se va a volver moderno de un día para otro. Y le citábamos a Andrés aquella experiencia de Argelia, de las elecciones del 91. Ah, sí. El Frente Islámico de Salvación barrió. El predecesor de Bouteflika. Ganó las elecciones con un 52%. Pero ¿qué hace el ejército? ¿Qué hace Ben Yedid, el que gobernaba? ¿Qué hace los hombres de negocios? ¿Qué hace la comunidad internacional? Dicen, no, espérate. Si le reconoces esa victoria al Frente Islámico de Salvación, lo que viene es una república islámica con una legislación dura, con un régimen similar al de Arabia Saudí. Y todo el mundo a una decidió no reconocerle al Frente Islámico de Salvación la victoria. ¿Qué viene después de la guerra civil? La guerra, iba yo, porque guerra civil, además... hasta el 99. Ese Frente Islámico tenía muchos seguidores. Barrió las elecciones, las ganó con mucho. Y la estructura del gobierno argelino no tenía cómo enfrentar lo que venía después del rechazo a permitirle que implementaran gobierno.
Entonces eso creó una desestabilización Terrible. y un terrorismo y una situación muy, pero muy difícil. Ciertamente hasta Bouteflika, que fue Un militar que entonces se estabiliza después a partir de la mano dura. Eso legitimó en cierto modo el discurso de Bouteflika. Paz a un costo de violencia. Exacto, de que había que poner orden en Argelia, de que la situación de ingobernabilidad meritaba una mano dura, lo que pasa en todos los países que terminan teniendo un dictador, que la gente entiende que va a sustituir el desorden, la corrupción, la ingobernabilidad por el extremo contrario. Ese era exactamente el discurso. Y ahí quedan entrampados. Ese era exactamente el discurso que validaba el trujillismo, y de eso escribió Andrés en Mito y Cultura. Claro, así nace Bouteflika, así es Sí. como él se agarra del poder y como la gente lo valida, porque no crean ustedes Antes que de los mí el tres primeros desorden. gobiernos de Bouteflika fueron en contra del pueblo, no. Eso Tenía era apoyo popular. con un apoyo mayoritario. Lo que pasa que ya el cuarto y el quinto, pues ya la gente empezó a verlo de forma diferente. Decía, no recuerdo dónde fue, leía en una biografía que casi todos los terceros periodos para los presidentes de Latinoamérica han sido nefastos. Creo que vi también que aquí en República Dominicana un artículo del mismo Leonel Fernández, pero él con su interés particular, creo que el otro libro que leí no tenía interés ninguno, hablaba justamente de cuál es el peso que tiene cada tercer periodo consecutivo. Sin embargo, ¿cuántos años gobernó Leonel Fernández? ¿No fueron 12? No, sí, claro. Fueron tres periodos. Tuvo 3 4 y periodos. 8. Lo que pasa es que tuvo uno que no fue Uno consecutivo. con una 96, interrupción. Y entonces quiere el cuarto también de forma no consecutiva. Pero bueno, la política es lo que encarna las diferencias más grandes y la verdadera realidad de lo que son los seres humanos y la representación de la sociedad, porque no crean ustedes que los políticos que tiene cada país son distintos a lo que es el país en sí mismo. Todo lo contrario, las sociedades paren los políticos que necesitan, y ciertamente cuando esas sociedades se relajan demasiado y se convierten en permisivas, terminan teniendo presidentes como estos. Bouteflika hoy, a propósito de que hemos dedicado unos minutos a hablar de él, porque ha dimitido hace aproximadamente una hora, luego de toda aquella presión social, donde por cierto hay involucramiento militar también, Mucho. y una fuerte presión de los ciudadanos y de los grupos opositores. Bouteflika fue el resultado de eso mismo, de una sociedad que se relajó bastante y que sintió que para reorganizarla tenía que irse al extremo contrario, y ahí quedaron atrapados, como le pasó a Venezuela también, como le pasó a Nicaragua también, y como le va a pasar a muchos otros países. El artículo del presidente Fernández, que se llama trata de Bouteflika, se llama En Argelia el caso de Bouteflika, no lo puedo descargar ahora. Para las personas que nos están escribiendo por redes sociales, que si podemos leerlo, lo voy a leer un poquito más adelante porque no he podido descargarlo, pero se llama En Argelia el caso Bouteflika, búsquenlo en internet y ahí ustedes van a poder encontrarlo. Está de lo más interesante, pero recuerden lo que les dije, cómprense una botella de vino antes de leerlo, pero vengan leyendo desde el de los sobrecitos para acá. Miren, en una noticia diferente, pero muy buena, ha nacido una bebé en una de las ambulancias del Ministerio de Obras Públicas, del programa de asistencia vial. Esas ambulancias y esas camionetas que transitan por las principales avenidas interprovinciales, que están para ayudar a la gente que tiene problemas en la carretera, pues se presentó un parto en las últimas horas de la noche de ayer y el bebé ha nacido de lo más sano. La comunicación que ha emitido la Dirección de Prensa de Obras Públicas dice que la mamá se llama Luz del Alba, que tiene 28 años de edad, que vive en Punta Cana y que alumbró una niña de 34.2 semanas de embarazo cuando era trasladada a un centro de salud. La niña le han puesto el nombre del mes, adivinen, Abril se llama la bebé. Ah, qué bien. Así es que no todos son malas noticias. Ha habido ideas peores. Sí. La que nació en la onza le pusieron oncina. Pudieron haberle puesto. ¿Tú te imaginas que en vez de la onza hubieran sido una trate? ¿Cómo le ponen? Ay, a Jesús. Una trate de Jesús. El gobierno de la tarde. De regreso al gobierno de la tarde, son las 4:10. Ya se han dado los servicios fúnebres a los jóvenes que aparecieron en el vehículo, en el Kia K5 en La Vega, en los alrededores del hospital traumatológico.
Recuerden que hay una menor de 15 años de edad. Ya tenemos las imágenes muy lamentables de el velorio y el entierro de sus restos este martes. Un caso muy lamentable. Ella se llamaba Carla Mariela Fernández Martínez y es la menor de 15 años que fue hallada muerta junto con 2 hombres dentro de un vehículo el pasado domingo en el Pino de la Vega. Ya sus restos han sido enterrados hoy en el cementerio de Villa Tabacalera en Santiago en medio de muestras de dolor de sus familiares y amigos. Todavía no tenemos la información de que ya hayan recibido cristiana sepultura los 2 hombres. Uno de ellos, por cierto, tenía solo 17 años de edad y estaba en el baúl de este vehículo. Las autoridades han dicho que van a dar todas las informaciones respecto de cómo se dio esta muerte y que ellos ya tienen en su poder todos los detalles de lo que sucedió y que aparentemente estas muertes estarían vinculadas a otras por ajustes de cuentas supuestamente que se han dado en Santiago. Qué pena que jóvenes, personas tan jóvenes, queden atrapadas en flagelos como este. Vamos a empezar con los comentarios, don Andrés José Luis Mendoza, y el primero, por supuesto, es de Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. El tema de la reelección tiene de alguna manera la primacía en las últimas horas en lo que respecta a los medios de comunicación. El dirigente político, para solo citar un ejemplo relevante, el dirigente político Guillermo Moreno, hizo hoy un llamado vehemente que está en las primeras páginas de los periódicos para que la Junta Central Electoral reaccione ante la campaña reeleccionista e invocó el precepto constitucional que plantea que una campaña reeleccionista, sobre todo viniendo de las estructuras del gobierno, es una violación a la Constitución. Y entonces la Junta Central Electoral, frente a ese hecho, tiene casi la obligatoriedad de actuar. En el título 15 del capítulo 2 de la Constitución, que se proclamó el 13 de junio del año 2015, esa Constitución tan recurrida y zarandeada del 2015, la Constitución de Leonel Fernández, como mucha gente les dice, están inscritas las denominadas disposiciones transitorias. Esas disposiciones transitorias se enumeran del 1 al 20 en el cuerpo de la Constitución del 2010. Y precisamente en la última de las disposiciones transitorias es en la que se consigna la imposibilidad constitucional de que el presidente actual de la República pueda ser repostulado. Oigamos el enunciado a sotovoce de ese transitorio, el 20 de la Constitución del 2010. Dice, en el caso de que el presidente de la República, correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. Lo que he leído es muy claro, es muy explícito. Es un transitorio de la Constitución que forma parte del espíritu de las leyes que la Constitución encarna. Alguna gente haciendo marrulla respecto de esa prohibición explícita que el transitorio establece, ha intentado interpretar, por ejemplo, el artículo 124 del propio texto constitucional que dice el presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional
consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Ese es el enunciado general del artículo 124, pero el transitorio es la piedra angular de esa prohibición. Otro argumento es el argumento relativo a que a ese transitorio no le falta nada más que el nombre del Danilo Medina, pero el hecho de que esté concebido y puesto allí en el espíritu de la Constitución es un acto de discriminación, puesto que al único que excluye, al único que margina de la posibilidad de ser elegido es a esa persona que se llama Danilo Medina. Argumento que se ha caído porque todo cuerpo constitucional lo que hace es establecer límites al poder. Y esa es una de sus funciones esenciales, límites al poder. Y ya el presidente Medina ha sido elegido y por lo tanto de lo que se trata es de un límite natural dentro de las funciones que la Constitución de un país tiene. La realidad es que desde que este tema de la corrupción saltó a la palestra y quizás desde el mismo momento en que el propio Danilo Medina lo escribió, el transitorio, junto con Reinaldo Pared Pérez, la intención era desconocer nuevamente el espíritu de la Constitución. Y ciertamente, ¿qué se podría esperar de un país en el que se desdeña la supremacía de la Constitución? Yo voy a leer varias citas respecto de la cláusula de la supremacía de la Constitución, que como casi en todas las constituciones del mundo, la Constitución dominicana tiene. En la Constitución de los Estados Unidos, este capítulo de la supremacía dice: esta Constitución y las leyes de los estados que se expidan con arreglo a ella y todos los tratados hechos o que se harán bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la ley suprema de la tierra, y los jueces en cada estado estarán obligados de este modo, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier estado. Vale decir, la Constitución prima en el marco de las relaciones que se establecen en el orden social. En la Constitución de México se alude al artículo 133. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos establece: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. La Constitución es el referente esencial para la convivencia, el respeto y la normativa de todo lo que constituye un régimen de derecho. En el Perú, por ejemplo, el artículo 51 de la Constitución señala: la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. En tal sentido, se impone a todos los peruanos como principio constitucional la primacía de la Constitución y la ley, según el cual se debe obediencia plena a la Constitución política del Estado. Y en la República Dominicana, esa Constitución del 2010 también establece la supremacía de la Constitución. La Constitución Dominicana, en su artículo 6 sobre la supremacía constitucional, establece: todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho
de toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a esta Constitución. Esa es la Constitución del 2010 en la República Dominicana. Yo puedo seguir leyéndoles a ustedes referentes de la supremacía de la Constitución en los países que son medianamente civilizados. E incluso en el caso concreto de la República Dominicana se señala la pena que se establece en lo que respecta a funcionarios que en el ejercicio del poder desconozcan de manera explícita la Constitución de la República. Por eso, lo que está ocurriendo ahora en este país, por reiterado que parezca a través de la historia, porque tenemos una historia de 174 años de vida republicana, y de esos 174 años de vida republicana nosotros hemos tenido apenas 20 o 30 años de democracia formal, no de democracia real, de democracia formal. Y por eso a la gente le parece natural el desconocimiento de la Constitución como normativa esencial de la vida de convivencia, de respeto institucional, de consolidación, de construcción de ciudadanía y de una práctica que por lo menos enarbole un reglamento de ley frente al cual la decencia, la honestidad y una práctica política honesta se tienen que prosternar. ¿Para qué sirve entonces un país en el cual la Constitución es apenas un pedazo de papel, como decía Balaguer? ¿Cómo entender que quienes representan la Constitución y quienes deberían defenderla son al mismo tiempo quienes la vulneran y quienes la mancillan, la manipulan y la convierten en una referencia absolutamente inoperante? ¿Por qué esperar, por ejemplo, que Danilo Medina decida si va o no va a unas elecciones cuando hay un precepto constitucional que se lo impide? ¿Cómo los organismos contralores de la sociedad dominicana se quedan inmunes frente a las reclamaciones reeleccionistas de funcionarios públicos, senadores, gobernadores, ministros, diputados, que son pasibles de ser acusados de violación a la Constitución? ¿Para qué tener entonces una jodida Constitución de la República? ¿Para qué nos sirve en la República Dominicana un aparato político que da el ejemplo de violar la Constitución, de violar las leyes sin que les pase nada? ¿Con qué moral puede el estamento de la justicia perseguir las violaciones a las leyes? ¿Con qué moral? Si los funcionarios, los gobiernos, el presidente, la vicepresidenta, todo el mundo aquí se pasa la Constitución por donde le da la gana. Yo me pregunto qué puede construir para que respeten las leyes un profesor en el aula si los estudiantes, cuando leen la prensa, cuando oyen las proclamas de los políticos en acto, cuando ven al presidente de la República violar, pisotear su propio juramento, un hombre que juró por Dios que ese era su último periodo, que no se iba a reelegir, que iba a respetar la Constitución, es ahora dubitativo y deja que, usando los recursos públicos, las campañas reeleccionistas enciendan la nación por los 4 puntos cardinales. No vale de nada vivir en un país semejante. Ciertamente, nosotros cargamos la pesarosa indiferencia de los organismos que tienen que velar porque en la República Dominicana se respeten las leyes. Y en lo que respecta a la violación constitucional de la reelección, ciertamente
ya la Junta Central Electoral debió mandar a parar a todo el aparato del Estado que está enarbolando la reelección en violación a los preceptos constitucionales establecidos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:27 y mientras en República Dominicana todo continúa el agitado curso, en Estados Unidos las cosas van un poco más agitadas. Hay 2 acusaciones de trato inapropiado a mujeres que complican las aspiraciones presidenciales de John Biden. La carrera del vicepresidente de Obama, centrista y candidato de manual para combatir a Trump en el 2020, se enturbia por la carrera del Me Too. La ausencia del nombre resulta cada vez más atronadora en esta larga lista de aspirantes demócratas que quieren derrotar a Donald Trump en estas próximas elecciones, y Joe Biden, el vicepresidente de Obama, el candidato más esperado y descontado, se demora en anunciar sus intenciones, en lo que no está claro ni resulta a la espera de una fecha elegida en el calendario o en una duda sincera, porque ahora Biden resulta que está señalado por no una, pero dos. Por Dios, pero ¿a quién es que Biden va a enfrentar? Y se habla de que vendrá una tercera. Pero ¿a quién es que Biden va a enfrentar? Que lo va a acusar de a Donald Trump, que tiene más de 80 acusaciones de... El Me Too tiene un libro aparte. Es un tema difícil. Pero viniendo de los demócratas, Sí, yo creo que es claro. diferente. No, ese eso tiene otra lectura. Y ese No es Por lo ser mismo. los que han usado el dedo acusador. Pero claro, Más es más, veces. el Me Too yo creo que es demócrata. En gran parte, vamos a decir, fue paralelo, exacto, a la lucha política. El tema de los demócratas no es nada fácil, porque para mí, si me preguntaran el día de hoy, ¿quién parece el candidato mejor encaminado en algún momento a representar los distintos grupos? Es Beto O'Rourke, el ex candidato a gobernador de Texas. Pero ¿qué resulta? Que O'Rourke, su mayor logro en política fue perder. Que perdió y que sacó muchos votos en un estado tradicionalmente republicano como Texas. Bueno, igual perdió. Muy revolucionario, pero sí. No sé hasta qué punto. Esa fue su mayor escala, perder. El planteamiento es otro. Si el contrario es Donald Trump, y tú nada más tienes 2 acusaciones de mujer, tú estás ganando. ¿Tú sabes qué porque pasa? ¿cuántas tendrá Donald Trump? Porque eso se ha quedado en el imaginario. A Donald Trump después ¿Se lo permiten? No, pero se cayeron la mayoría. No es le que presentaron después pruebas. de Stormy Daniels, que fue la que Perdió el llegó más caso. lejos. Tú pones en una fila a las mujeres que Donald Trump ofendió, O las que le dicen, que le agarró las nalgas, que hizo de todos. Es que ciertamente Da la hay vuelta que al presentar estadio pruebas, olímpico, como 10 vueltas. ¿No? pero ninguna ha Ahora, ganado un si a caso. eso vamos. Ajá, y la que le dio los cuartos. Si eso No, vamos. la Stormy Daniels perdió en un ¿Y juzgado. qué fila Pero hace- Cohen le entregó dinero. Pero Ahora, Cohen perdió en la fe pública volvemos a lo cuando mismo. Cohen Es otra cosa. mintió Volvemos a lo mismo. frente al Senado. Es curioso todo esto, insistimos, cuando la candidata presidencial del Partido Demócrata era nada más y nada de la esposa que de Bill Clinton, que si por poner mano en la fila es larga también. No, Por poner si el mano y Me poner el Too. asunto. Porque Óyeme. se puso mano y lo otro. Sí, ese puso la mano en aquello Aquello en en aquello y la boca en aquello. Todo se lo llevó Clinton. Ya, ¿no ves? Sí, pero Si el Me Too habría existido No. en la época de la Lewinsky y Clinton, Ahora, se habría ido ahora, abajo. Todo es el contexto. Definitivamente que todo es el contexto. Porque además de que la sociedad no estaba tan sensible a esos exacto. temas, hablábamos de un Estados Unidos en un gran momento económico, sin déficit como tiene hoy dentro de sus finanzas públicas. Y ciertamente cuando el fiscal Kenneth Starr, ¿ustedes se acuerdan aquel odioso fiscal que era el que encabezaba la acusación? Señores, nadie quería saber de Kenneth Starr en los Estados Unidos. Hoy hubiera ocurrido algo como eso. Y una Ese figura era el como Severino de aquí. Kenneth Starr hubiera sido un héroe nacional, Sí, algo así, sí. en una época como esta. Pero ocurrió, insisto, en un contexto diferente. La gente se lo tomó más a broma que ahora, otra cosa. el problema con... Bueno, ahora se ha rememorado mucho con lo de Joe Biden, el tema de Anita, ¿cómo se llamaba? Anita versus el juez Thomas. Sí, pero en el caso de... Los Clarence Thomas. Atiende qué es lo que pasa con Biden. Biden parece un señor decente. Anita Hill. El caso fue el de Anita Biden Hill parece un versus el señor juez Thomas. decente de su sido. casa. Y un caso en el que lo señala una mujer, o 2 casos, digamos que son suficientes hombre de como para 76 años. que se tambalee.
que además vivió un calvario con la enfermedad de la mujer. Sí, con la muerte de su hijo también. Y la muerte del hijo. No, y la imagen de Biden. Pero Trump no. Hasta el Trump momento. ha vivido en esa vaina. Biden no tenía escándalo. Sobre la edad y ese tema que toca Yulisa, que me parece interesantísimo. Mira, a Estados Unidos, curiosamente, se le frizó la generación política y hay una especie de gerontocracia. Trump es uno de los presidentes ya de más edad, junto a Reagan y otros. Pero agrégale a eso que Trump Hillary tiene 74. Hillary, bien maquillada y todo, era también una mujer de una edad. Pero agrégale que por ahí está de una Bernie edad Sanders. no. Hillary la tiene toda, porque además de eso, no es solamente la edad cronológica que Hillary tiene. Es el tiempo en el ¿Cuánto medio? tiempo en política Desde tiene que era Hillary esposa Clinton? del gobernador de Arkansas en el 78. Agrégale a eso, Déjame decirte que 76. su mejor época fue la de Lela Lewinsky. Sí, Si- tuvo mucho apoyo público. Y cuando si ganó tú la lo primera senaduría de analizas, Nueva York, Analízalo en el contexto político. cuando ganó la primera senaduría, Eso la convirtió en una víctima. La gente le dio un voto de sí, solidaridad. sí. Yo creo que diría que pasó por el Senado sin ni siquiera proponer Es nada. más, y si yo estoy segura que para la presidencial ella hubiese querido que apareciera una Lewinsky. Lo que pasa es que nadie se imaginaba en la carrera política de Hillary que en el año 2008, cuando parecía que era su momento, iba a aparecer la figura de un Barack Obama y se iba a meter en el medio de lo que era hasta ese momento el guión. No, la aniquiló. Y eso ocurrió. Entonces, sobre el tema de la edad, agregue que por ahí está Bernie Sanders intentando otra vez. Bueno, ese otro. No, y Bernie Pero Sanders ya ya años. cruza los 80. Sí, 80 años tiene. Y no son los únicos. Definitivamente hay un tema de la edad, además de Biden, hay un tema de la edad. Hoy por hoy. Bueno, y ahí viene Elizabeth Warren también. Que ¿Cuánto también- tiene Elizabeth? Tiene más de 60 y pico. Definitivamente que hay un tema de cómo se frizó de un Pero momento ella a es otro. mucho más joven que Trump. Sí. A se mí, frizó. a mí ella me genera mucha curiosidad por el tema de su discurso, que en ocasiones como que tú tienes que cogerlo con pinza, que parece que está de un lado y de repente está del otro, pero si tú te fijas cuáles son las edades cronológicas de todos los que están aspirando a la presidencia, todito tienen más de 60. Nada Algo fácil. está pasando en Sí, miren, en el equilibrio político de Estados Unidos, que no hay ningún joven aspirando a la presidencia. Joven me refiero de menos de 40 años. Así es. Todito tienen más de 60. Sí, hay que decir que es un tema que cada cierto Ahora, tiempo. Biden a los 76 cayéndosele la mano. Ajá. Hay que decir que cada cierto tiempo, Yulisa, ocurre en la política de Estados Unidos esa discusión de si se nos pusieron viejos los líderes. En un momento dado, por ejemplo, los candidatos del Partido O Republicano. si se puso apática la sociedad. También. El Partido Republicano tuvo casi 2 décadas que se hablaba de eso, de que sus candidatos eran personas de edades avanzadas, desde Goldwater, pasando después de Nixon, sus candidatos Reagan, que era un señor de una edad, y ni hablar del tiempo que tuvo Bush padre en la administración pública, y Bob Dole, que después fue el candidato que perdió en la reelección de Bill Clinton. Se decía mucho eso, que se había frizado prácticamente una generación que había pasado muchos años al frente de la política estadounidense. Bueno, para colmo, el vicepresidente de Bush hijo recuperó una figura también de los años 80. Entre otras cosas, había una generación ahí frisada. Miren, ya vamos, Yulisa, entonces. Vámonos con tu comentario, Ok. si no nos vamos a ir en colectivo contra Biden. Entonces. Dos cosas muy puntuales. Voy a iniciar por la de fuera y terminar por la de dentro. La de fuera, la que ocurre fuera del país, pero que pienso es un reflejo, don Andrés y Yulisa, para lo que hemos insistido es crear el nivel de pensamiento que necesita el ciudadano como contribuyente para exigir sus derechos. Así. En Nueva York, en estos momentos, la discusión es la aprobación de los peajes para acceder a la isla de Manhattan, esencialmente a la parte baja de ese distrito, de los 5 famosos distritos que componen la ciudad de Nueva New York. York District. Manhattan, que ha sido donde más se ha encarecido el metro cuadrado, que es donde más se encarece el hogar, que es de donde están saliendo ahora. Muchos dominicanos se están yendo al Bronx por el encarecimiento de la vida allí. Decíamos que nos tocó ver eso en nuestra última presencia allá. Entonces ahora, agregado a eso, la alcaldía que encabeza este señor de Blasio ha decidido agregar unos peajes dentro de la ciudad. Ya no es solo para salir a New Jersey como antes, ya no es solo para cruzar unos puentes. Ahora, para acceder a ese distrito, a esa parte baja del distrito de Manhattan, van a colocar unos peajes. ¿Qué ocurre? En un país como los Estados Unidos, donde los impuestos son un tema neurálgico, donde la campaña, entre otras cosas, gira alrededor de si se promete subir o bajar los impuestos. Y si después esto se cumple, y si usted le va a agregar al costo de la vida algunos elementos, porque como ocurre en cada país del mundo, todo incremento de costo en el flete de mercancías termina en el precio agregado, el precio final que paga el consumidor. Ni hablar de gente que tiene, señores, cada centavo programado para en qué gastarlo, como se vive ciertamente en ciudades del primer mundo.
Hoy por hoy hay toda una polémica grave y que ya había intentado hacer esto Michael Bloomberg. Miren que fue un alcalde bastante popular. Lo intentó hacer en su momento y perimió, no logró ser votada dentro del Consejo Edilicio de esa ciudad. ¿A qué me quiero referir con esto? Miren, yo no tengo ninguna duda de que los servicios públicos que se brindan en esa ciudad tienen más calidad que los que se brindan aquí. Eso no está en discusión. Al precio que sea. Eso no está en discusión. La Autoridad Metropolitana de Transporte es una verdadera autoridad. Si bien las calles de Nueva York están en peor estado que las de otras ciudades de los Estados Unidos, eso es cierto. Mucho tiene que ver también con su clima, además de lo grande, por Dios, que es ese monstruo urbano. Ahora, la clave aquí es que el ciudadano no se deja embromar, para no decirlo con J, por la simple promesa de incremento de las funciones del Estado. Y que el contribuyente tiene una conciencia. Claro que sí. Clara. Y que ya le costó, insistimos, derrotas políticas a republicanos, a demócratas, a cualquiera de los alcaldes que pasó en un momento. Entonces, ¿qué se busca con esto? Bueno, la excusa es inyectar $1.000 millones, 80% al metro, el otro 20% a los otros grupos del transporte público. ¿Qué dice el ciudadano neoyorquino? Que ya paga demasiado, que ya le cuesta demasiado el dinero que genera, los impuestos que paga, que son relativamente altos, tanto en la ciudad como en el estado. Y probablemente esto va a generar una crisis importante dentro del gobierno de la ciudad. Lo que quiero decir es que incluso en sociedades donde no está en duda la transparencia, el uso de los recursos públicos y la posibilidad incluso de que los servicios que están en manos del Estado a lo mejor sean satisfactorios. Y como quiera, la ciudadanía se revela. Pienso que eso, que pasa en otras sociedades también a mayor o menor medida, es perfectamente lo que siempre hemos insistido, con lograr en la mentalidad de los dominicanos. Usted es un ente, no solamente que porta cédula y que lo cuenta en el censo y que cuenta en los votos cada mayo de cada 4 años. No, usted genera riqueza, usted participa dentro del tejido productivo de alguna manera, como empleado, como pequeño emprendedor, como dueño de negocio. Usted participa cuando consume paga impuestos. Esos impuestos deben ser devueltos en servicios. En la práctica no ocurre así. Como esos servicios fallan, sobre todo el de seguridad, el de agua potable, usted tiene entonces que pagar unos sobrecostos, como ya hemos descrito, el sobrecosto del agua, que es el más clásico, pero el de seguridad, que se convierte en un costo agregado, sobre todo para los negocios pequeños y medianos, y que se convierte a su vez en un azote para la vida diaria, para la rutina de los ciudadanos que salen a la calle. Por eso hay que crear conciencia en la condición de contribuyente. Usted es dueño, como todos nosotros, de la riqueza pública que sale de los bolsillos de los dominicanos y que no regresa hasta el día de hoy de manera satisfactoria. Voy a cerrar esta participación aludiendo al tema de don Andrés y solamente le voy a agregar a la descripción que él hacía un elemento que puede ser de debate perfectamente. Que un presidente quiera reelegirse, por lo menos en los últimos tiempos, no vale, lo que estoy diciendo no vale igual en los 2 años de Balaguer, que incluso en el 78 se le colocó por sobre todo el contexto internacional y la gran lucha dentro del país política, se le pudo poner un paro. En 1996, una crisis política, la del 94, le recorta 2 años, le impide participar como candidato y esto, entre otras cosas, allana su salida del poder. Ahora, después de esa circunstancia tan difícil y tan larga, en el año 2004, el entonces presidente Hipólito Mejía, a partir del año 2002, entró en la barrena de los presidentes en el intento de reelección. Consiguen unas elecciones muy cuestionadas en materia municipal y congresual, ganar una inmensa mayoría desde el Senado, donde apenas tenía un senador opositor, que era José Tomás Pérez, en el distrito. Ni hablar de las grandes ciudades, las alcaldías de las grandes ciudades, aunque perdió la del Distrito Nacional, y de la inmensa mayoría de los diputados. Esto le permitió hacer una modificación constitucional que solamente hizo 2 cosas. Eliminó los colegios electorales cerrados, nadie se acuerda de eso, y le habilitó para elegirse, para intentar reelegirse en el año 2004, para repostularse. Sin embargo, Hipólito Mejía perdió la repostulación. Se dieron las condiciones, claro, alimentadas sin dudas por una crisis económica sin precedentes en ese entonces, el descalabro de una parte de la banca privada, las malas decisiones, y ni hablar de las malas decisiones acompañadas de las malas expresiones del presidente Mejía, se confabularon para, entre otras cosas, generar un ambiente que le era adverso a todas esas
esos sueños de quedarse en el poder. Bueno, y la mucha ayuda que le dio su oposición en ese momento, que la verdad que jugaron como una verdadera oposición. Sin dudas. Que no es que esté bien ni mal, sino que ese hicieron es su su papel. Totalmente de acuerdo con lo que Yulisa dice. Cerramos diciendo lo siguiente. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Señores, está claro que todos estamos en vilo para ver finalmente qué termina decidiendo el primer mandatario, de quién se va a llevar, del sentido común, de su familia, a lo mejor de sus verdaderas amistades o de sus socios políticos que entienden que el mundo se va a acabar si tiene que salir en agosto 16 del año 2020 por las escalinatas del Palacio. Independientemente de lo que ocurre, de que él elija, es bueno que se sepa que todo el mundo tiene un papel que jugar en esta democracia. Todo el mundo tiene un rol que jugar y no basta con simplemente que un presidente quiera. Hay que ver, y con esto cierro, si también la sociedad se deja. El gobierno de la tarde. Estamos al gobierno de la tarde, es momento casi de hablar con la gente, pero antes hay una carta que le envía Julio Mariñez a Francisco Antonio Peña Guava. Esto parecería como una amonestación o un pau, pero como nosotros queremos hablar de eso con la gente, Andrés, bueno, quería lee decir tu acuse de recibo y luego leemos la carta. varias cosas. Primero, acuse de recibo al Banco Popular Dominicano, que nos envía una comunicación respecto de su asamblea de accionistas y también nos manda ¿Te tocó algo ahí, una bellísima edición de Razones para Creer, Razones para Querer, el informe de gestión anual del Banco Popular del año 2018. Muchísimas gracias. ¿Te sentaron en el consejo, por el envío. Ahí está todo lo relativo a las operaciones del banco, sus actividades, firmado por la Vicepresidencia Ejecutiva de Relaciones Públicas y Comunicaciones, con amplísimos detalles de esta Asamblea General de Accionistas del Banco Popular. Bueno, otro... ¿Perdón? Que si no hay ningún Mateo ahí en esa asamblea. No, por supuesto, eso no, malo Mateo, ya tú sabes. No hay una fortuna por ahí a nombre de los Mateos. Bueno, Como la del varón. los royalties del Evangelio de San Mateo. Ah, San Mateo. Se pueden cobrar. Yo Sí, tengo una idea para todo. A mí búsquenme que yo, si yo ni Puerto Real le armo eso, yo le armo lo que usted quiera. Esa está genial, esa. Miren, Cobrar royalty por... ahora que tú dices eso, Andrés, revísate que algo de los Mateos te debe tocar. Ve a ver si en esa asamblea no hay un Mateo. Hay una señora hoy que puso una denuncia ante la policía porque, oigan esto, ella buscó un brujo para Ay, que el sí. brujo le ayudara a vender Oye, una pero casa. eso no tiene malo. Pero oye, ¿cuánto le cobró el brujo? 54.000. 57,000 euros. Diablo. Euros. Mira, pero ni Mélido Marte. No. Mélido, Pero los le brujos ahora cobran- te van a hacer competencia. Pero le cobró más que la comisión de vender la casa No, pero Yo no entiendo. y no la vendió. Pero con eso tú compras una casa, yo creo. Claro. 57,000 euros le cobró la ¿pero en mujer. qué diablo puede un brujo ayudar a eso? Porque Para hacerle un trabajo. En Europa tú compras con 57.000 euros. Tú compras, por lo menos da el avance. El avance. Y además puedes comprar una Pero casa pequeña. no solo eso, le cobró varias prendas también y la llevó a una no. cueva pero donde hay era que gente él que- hacía Coño, pero sus que hay gente- trabajos. Y ahí encontraron a la mujer porque él la durmió y la amarró mano y pie y bueno. De ahí se Adiós fue. que reparta suerte, pero hay Bueno, una querella en otra la cosa que policía. quería decir, una denuncia, los maestros de inglés por inmersión que financia el Ministerio de Educación, Inglés por Inmersión, creo que de Educación Superior. Sí, educación superior. No cobran hace 3 meses. No sabemos si es verdad. Tengo varias denuncias aquí de profesores de inglés por inmersión, de que hace 3 meses que no le llegan los salarios. Los que están vinculados, vale decir, los que trabajan por las universidades, eso no han tenido problema porque las universidades parece que algunas asumen el pago de las nóminas, pero hay una enorme cantidad de ellos que da clase en escuelas, en clubes, en instituciones de inglés por inmersión, que debe ser financiado por el Ministerio de Educación Superior y, por cierto, las denuncias son suficientes como para saber que algo pasa. Y si no es verdad, pues que el Andrés. Ministerio de Educación Superior que nos desmienta, que llame aquí diciéndonos qué Andrés, pasó en realidad. Si pasa el 30 y tú ves que no te mandan ese correo de la nómina automática, sin duda que algo pasa. Claro, sí, así es. Porque ahí no hay vuelta floja. Miren, hace unos minutos les decía que hay una carta que nos han enviado
que la firma Julio Mariñez Rosario, que es, bueno, todo el mundo sabe quién es Julio Mariñez, Sí. todo el que le ha dado seguimiento al lío del PRD. En este caso, él firma por la Comisión Nacional de Control y es una cartica. Pero especifica el lío, porque Mariñez estuvo en el lío del 98. En todo, Mariñez está Mucho en lío. Está en el IDECOP, creo. ¿Cómo ahora. cuando lío? Está en el IDECOP. Está Debió trabajando. llamarse Armando. Líos. Uy. Miren, esta carta, yo se la voy a leer, tiene básicamente 8 líneas. A ver si ustedes entienden igual que yo que le van a dar pau a Peñaguaba. Tenemos señor Francisco Antonio Peñaguaba Toni, secretario general del PRD. Tenemos a bien dirigirnos a usted en nombre de la Comisión Nacional de Control del PRD y empoderado por esta, a los fines de invitarlo el próximo viernes 5 de los corrientes a las 9 de la mañana en la Casa Nacional del PRD Le van a hacer un juicio. a un conversatorio de intercambio con el papá. pleno del organismo, a fin de que usted nos explique en detalle las razones de su posición disidente a la línea aprobada por el PRD en su última asamblea de nuestra comisión política celebrada el 29 de marzo pasado a las 4 de la tarde, tomando como sede principal el salón de actos del Dominican Fiesta en Los Cacicazgos. En tal sentido, es oportuna la ocasión para que exprese sus puntos de vista político al tiempo que cumplimos con los estatutos y la legislación, tanto en materia electoral como en la nueva ley de partidos políticos. Eso fue la decisión de Miguel de salirse de las primarias. ¿Recuerdan? Sí, claro que está siendo torpedeada por muchas. Bueno, yo lo que no entiendo, sobre todo porque Peñaguaba se supone que es el secretario general del PRD. Exacto. Se supone, porque todo el mundo sabe que es una propiedad privada, Una finquita. que esas siglas, que esa franquicia se la dieron a Miguel Vargas por el papel que hizo. Ese es el marquesado de las carreras. Exactamente, ese es su marquesado de las carreras. Y ahí no hay líder, Mariñez ahí es un títere que manda una carta, pero en realidad ahí lo mueve todo, lo Aquí quien la administra manda es Miguel todo, realmente. lo gestiona todo Miguel Vargas, porque eso es su finca particular, su empresa, eso no es un partido político. ¿Hasta cuándo la sociedad dominicana va a seguir financiando cosas como esa? Porque aquí tenemos muchísimos ejemplares del bestiario político dominicano que lo que dan es vergüenza. Uno ya no sabe qué coño va a hacer con ellos. Y se le cae la cara a uno, porque ¿qué hacer uno frente a estos líderes, por ejemplo, de los contenidos de este señor? Estos líderes del Y- siglo XIX. Totalmente, que es del siglo XIX. Ese ni siquiera es del siglo XIX. Y es un tipo claro, porque él no engaña a nadie. ¿Quién? Miguel Vargas nunca ha engañado a nadie. No, eso él sí nunca ha es verdad. prometido poesía. Él nunca ha prometido poesía, ni tiene planes, ni no. produce un pensamiento. Lo de él es lo suyo y él sabe Ni que te es lo hace suyo. algo contrario a lo que dice, No, ojo, no, en porque absoluto. también hay que decir las cosas como son. Él tiene gente Miguel como te va de Mariñez que frente. mandan cartas y que consigue Él vaina. es frontal, él te dice lo que hay claro. Exacto, lo de él es claro. Si tú quieres, quieres, y si no te va. Exacto, los oscuros somos nosotros. Entonces, este Peñaguaba, que guabinea más que el diablo, ahora se está saliendo de ahí y uno no sabe dónde va a llegar. Ojalá y llame, porque el Pero panorama político se esclarece un poco más cuando gente como esta se pelea, porque ¿qué vamos a hacer? Para mí son de la misma ralea, para mí. Bueno, hay una situación. Vámonos casi con la gente. 809-732-0101, asterisco 101 y 855-221-0101. Para el Internacional Sin Cargos. Todos números de la Z, todos sin cargo. Antes de eso, se encuentra abierto el proceso para la elección del Consejo de Directores de AmCham, que es la Cámara Americana de Comercio, para el periodo 2019-2020, y la Asamblea General tendrá lugar el próximo 9 de abril del 2019 en las 2 de la tarde en el Epic Center de Blue Mall en el 5º piso. Para ello, actualmente está, bueno, en la tómbola Alejandro J. Peña de Filló, que es el CEO de Peña de Filló, el más importante conglomerado de medios de República Dominicana. Tiene experiencia en el área de medios, planeamiento y relaciones públicas y ha trabajado por más de 20 años en la industria del marketing y la publicidad de República Dominicana. Bueno, no sabemos si Alejandro podría ser el próximo presidente de la AmCham, pero ya está abierto el proceso para la elección del Consejo de Directores. Vámonos con la gente. Ya les he anunciado los números de la Z y vamos a ver si le van a dar pau a Peñaguaba. Que se lo den. Que se lo den, dice Andrés L. Mateo. La primera, buenas tardes.
Buenas tardes, jovencita, buenas tardes, mis amigos. Tony Fernández de Moca. Adelante, la verdad que Tony Peñaguaba ha pasado demasiado, porque él pudiera estar en su partido, en el PRM de nosotros. Pero lo que quiero decirle es esto, hermano L. Mateo, qué penoso a ese señor José Ramón Peralta que busque las redes, que ella habló porquería en la Z hoy, de que PRD es el mejor partido, para que vean qué número está ese partido. Ese partido no tiene un 30% en este país. Me pongo la cabeza encima un tocón. Gracias. Bueno. Hola, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Sí. Sí, se ha decidido de Alá. Cuéntenos. Yo no sé qué va a hacer el país con el PLD, porque si los dominicanos no abren la mente para sacar a esa gente del poder, ¿qué será del país con esas pandillas corruptas? Deberá agarrarlos ustedes y tirarlos en un lugar. Bueno, voten en el 2020 para que lo cambien. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí. Quiero hacerle un llamado a la señora de Proconsumidor y defensora del pueblo. Por favor, si ellos cierran los negocios que no sirven, que quieren cerrar el mercado nuevo, que cierren este gobierno, que es lo que menos sirve, esta parquea de ladrones. Gracias. Okay. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, mi nombre es Juan Álvarez de Gasco, de Santo Domingo. Sí, yo no sé ni para qué mencionan el nombre del señor del PRD, porque no hay un problema en donde no suene él en una de esas canciones con Mariñez. A mí me da vergüenza eso, que yo tengo 49 años de edad y desde que yo soy un niño estoy escuchando ese nombre y siempre con una situación. Yo quisiera ver si Peña Gómez estuviera vivo, si él lo estuviera llamando. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes para usted. Hola, buenas tardes, Gobierno de la Tarde. Sí, muy buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están todos? Bien. Es para felicitar a los organizadores de hoy, de la marcha en Santiago, de apoyo a los obreros. Eso fue exitosísimo. Felicito a FETICO y demás organizaciones. Todo fue en orden, fue muy numerosa la asistencia, puntual. O sea que felicidades por su éxito y estuvimos ahí acompañando los Marcha Verde también. Buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, ¿de dónde nos llama? Yulisa, yo estoy aquí en Pembroke Pines, la Florida. En Central Park. Cuando yo voy pronto para allá, quiero irte a conocer a ti, a L. Mateo y a la gente de esta hora, que son todos muy, pero muy efectivos. Y también enseña mucho a la población que lo oye. Y sigo diciéndote que Fafa Tavera es jesuita. Y te lo voy a probar cuando vaya. Fafa jesuita, ok. Bueno, ¿qué decirte? Vamos a dejar eso así. Muchos jesuitas piensan de una forma. Última llamada, dice Francis. Buenas tardes. Bueno, el Papa es jesuita. Sí. Yo entiendo que el pueblo tiene la oportunidad en este 2020 de darle la razón o quitársela al presidente Danilo Medina, en caso de que sea el candidato en el año 2020. Así es. Todo el poder del pueblo se ejerce el día de las votaciones y además en las protestas de la calle cuando sienten que las cosas no van bien. Vámonos a una pausa, Francis, y regresamos con el resto del equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde.